¿Por qué un rayo de oro y un jardín secreto revolucionaron la manera de representar lo divino? Lo descubriremos. Hola, bienvenidos a Mundo del Arte. Imaginen Florencia en los años 70 del siglo XV. Tus pasos retumban sobre los adoquines. El canto de los herreros se mezcla con el murmullo de las tertulias en los palacios, y una brisa tibia acaricia los frescos de las iglesias. En ese caldo de cultivo renacentista, Sandro Botticelli recibió el encargo de un retablo para el convento de San Marcos. Debía retratar el momento en que el arcángel Gabriel anuncia a María que será madre de Dios. El resultado fue La Anunciación, un cuadro que combina elegancia gótica y armonía renacentista para crear una intimidad casi cinematográfica. El espacio arquitectónico está dividido en dos ámbitos bien definidos, conectados por un rayo dorado que desciende en motas de oro. A la izquierda, Gabriel se abalanza con las alas desplegadas, sosteniendo el cetro con reverencia. A la derecha, María inclina la cabeza con un gesto de aceptación serena, sin alzar los ojos. El ángulo del rayo traza un triángulo invisible que une la paloma, símbolo del Espíritu Santo, con el corazón de la Virgen, y crea una tensión silenciosa entre lo humano y lo divino. Piensen por un momento en la pureza de María y en cómo ese simple gesto de bajar la mirada habla más de humildad que cualquier gesto recargado. El jardín cerrado, lleno de rosas blancas, violetas púrpuras, campanillas azules y lirios de pureza, no es un decorado, es un hortus conclusus, ese símbolo medieval de la virginidad inmaculada. Aquellas flores hablan sin palabras. La rosa blanca evoca su corazón inmune al pecado. La violeta recuerda su valentía para aceptar un misterio imposible, y el lirio representa la castidad que dignifica toda su existencia. Un dato curioso. Botticelli aplicó polvo de oro en las motas del rayo y en los bordes del manto de la Virgen, siguiendo técnicas de mosaico bizantino. Esa fusión de tradición medieval y ambición renacentista creó efectos de luz que hoy siguen chisporroteando en cada partícula dorada. La técnica de temple sobre tabla de álamo llevó a Botticelli meses de trabajo. Primero, imprimó la madera con yeso y cola animal. Luego trazó un dibujo preliminar en rojo, punta seca, para definir contornos, y finalmente aplicó el pigmento con huevo. Esa mezcla de precisión lineal y de velado plano da a las figuras una claridad serena. No hay sombras profundas ni dramatismos barrocos, sino una luz uniforme que conversa con la divinidad. Quizás les sorprenda saber que el arquitecto ficticio que diseñó el pórtico no existió en Florencia, sino que fue una invención de Botticelli para unir la tradición gótica con las reglas de la perspectiva recién descubiertas. Al mirar esos arcos y esas columnillas, podemos imaginar el estudio de Brunelleschi y Alberti, resonando en la mente del pintor. Al fondo del jardín, sin cerrar la escena, asoma apenas un atisbo de cielo azul pálido. Esa abertura, minúscula, sugiere un mundo más allá, la eternidad que se despliega tras el anuncio. María no se halla encerrada, sino protegida en un oasis donde la gracia desciende sin estruendo, como un susurro divino. Otro dato curioso. En algunos estudios modernos se ha detectado una pequeña corrección bajo la capa de pigmento, justo en el brazo de Gabriel. Botticelli primero pintó el arco de su túnica ligeramente más bajo, antes de elevarlo para reforzar la verticalidad del gesto. Ese ajuste minúsculo habla de su obsesión por la armonía. Cuando la Anunciación llegó al convento, las monjas dominicas la contemplaban cada mañana antes de los rezos. Imaginemos por un instante ese ritual. El haz de luz entrando por la ventana, las novicias en silencio, y el retablo alumbrando su devoción. Sin necesidad de palabras, la imagen enseñaba el dogma de la Inmaculada Concepción con belleza y pedagogía. La inscripción gótica en la pila del atril, apenas legible, reproduce un versículo del Cantar de los Cantares. Exe ancilla domini. He aquí la sierva del Señor. Esa integración del texto en la pintura conecta el Evangelio con la experiencia visual, recordando que la palabra es carne y la imagen. Palabra. Fíjense en el chal de María, pálido y delicado, con un brocado apenas insinuado. Ese chal no es un adorno cortesano, sino un símbolo de la sencillez de su vida. No lleva joyas ni bordados exuberantes, porque su riqueza está en el espíritu. La textura suave se logra con veladuras muy finas de blanco y gris, que dejan entrever el pigmento rojizo subyacente.
La paleta de Botticelli emplea predominio de rojos fríos y azules profundos. El azul del manto proviene de la costosa azurita, no del lapislázuli, lo que indica la necesidad de ajustar recursos sin perder intensidad. Esa decisión económica matiza el lujo sin sacrificar la fuerza del color. En aquella época, el debate sobre la Inmaculada estaba en pleno auge. Algunas órdenes rechazaban la idea de que María naciera sin pecado original. Pinturas como esta apoyaban visualmente la postura domínica, mostrando a la Virgen como prístina y receptiva al anuncio divino. La Anunciación de Botticelli, además de obra de arte, fue un manifiesto teológico. Más tarde, en el siglo XIX, cuando se reavivó el interés por el Renacimiento, críticos como Vasari redescubrieron a Botticelli y subrayaron la influencia de sus líneas onduladas y sus gestos suaves en la escuela florentina. Pintores prerrafaelitas ingleses se inspiraron en sus flores meticulosas y en su lírica visual, creando un puente entre dos épocas separadas por siglos. Pensemos en la eternidad de la escena. María, joven y silenciosa, se convierte en paradigma de la humildad. Su rostro, apenas enrojecido por veladuras rosas, parece más cielo que carne. Isolados del tiempo, sus rasgos nunca envejecen, y la paloma dorada perpetúa el momento del anuncio de forma inalterable. Al colgar hoy la Anunciación en una sala de museo, seguimos sintiendo esa tensión entre presencia terrenal y llamada divina. Cada pétalo, cada pliegue y cada mota de oro aún nos hablan. Es un diálogo invisible entre Botticelli y nosotros, español hablantes de Latinoamérica, capaces de entender que la belleza puede ser puente entre lo humano y lo sagrado. Para concluir, recordemos por qué este cuadro sigue conmoviendo, porque demuestra que lo divino se revela en lo cotidiano, que un jardín modesto puede convertirse en portal al cielo, y que un rayo dorado, manejado con temple y oro, puede encender la fe de generaciones. Sandro Botticelli nos enseñó que la pintura no es solo imagen, sino palabra hecha color, un canto visual que trasciende el paso de los siglos. Si este viaje al alba de la Encarnación les tocó el corazón, denle like, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna entrega de Mundo del Arte. Cuéntenme en los comentarios, ¿qué detalle les parece más simbólico? ¿La paloma, las flores o el rayo dorado? Nos vemos en la próxima aventura.